Shalom, bienvenidos a la lectura del Sagrado Zohar en la Parashá Jucat, gobernante del universo y maestro de maestros, Avino lleno de misericordia y de perdón. Te damos toda, Avino Malkeinu, Elohim de nuestro Saboteinu. Aquí estamos delante de ti, Avino Malkeinu, inclinándonos por acercarnos a tu Torah y a tu Kadosh obra, y por permitirnos participar en los secretos de tu sagrada Torah. Cuán dignos somos, Abino Malkeino, de que nos concedas tan gran favor. Por eso, Abino Malkeino, te suplicamos que perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que no nos separen de ti. Y sea tu voluntad, Abino Malkeino, ante ti, Elohim nuestro, Elohim de nuestros ancestros, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte. Que escuches nuestras palabras y abras nuestros corazones cerrados al estudio oculto de tu Torah. Que nuestro estudio sea placentero ante tu lugar Kadosh, como el aroma del dulce incienso, y que nos emanes or desde la fuente de nuestra Neshama a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus Kadoshim siervos, a través de las cuales revelaste tu sabiduría en este Olán. Amén. Bienvenidos, mis amados Sajín, en el Sagrado Zohar con la Parashá Jucat. Amén. Vamos a comenzar con el tema. Esta es la ordenanza de la Torah. El rabino Yossi distingue entre la Torah misma, es decir, Seirampin, y la ley de la Torah, es decir, Malhut, la Torah escrita y la Torah oral. La Torah escrita es Seirampin, Mashiach, y la Torah oral es Malhut Israel. El rabino Yehudá dice que el verso, y esta es la Torah, se refiere a una unión de perfección total que incluye lo masculino y lo femenino, pero el verso, donde dice esta es la ordenanza de la Torah, se refiere a Malhut sin Seirampin, pongan atención, que se refiere solamente a la Torah oral. Y dice, y Hashem habló a Moshe y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la Torah que Hashem ha ordenado. Bemibar 19, 1 y 2. Rabbi Yossi abrió la discusión diciendo, y esta es la Torah que Moshe presentó ante los Benei Israel, de Barín 4:44. Pero vengan y contemplen, mis amados Ajín, las palabras de la Torah son Kadoshim, nobles y dulces, como está escrito. Son más deseables que el oro y mucho oro fino, más dulces que la miel. Tejilín 19, verso 11. Es como si quien estudia la Torá se parara cada día en el monte Sinaí y recibiera la Torá. Esto es lo que dice, hoy se han convertido en un pueblo, de Barín 27:9, y los amigos ya han dado la explicación. Aquí está escrito, esta es la ordenanza de la Torá, y también, y esta es la Torá, pero no está escrito la ordenanza. ¿Cuál es la diferencia entre esto y aquello? Bueno, es un secreto sublime, y eso es lo que aprendimos. Las palabras y esta es la Torá sirven para mostrar que todo está en armonía y para unir a la Cajal de Israel. Eso es Malhut, con el Kadosh bendito sea, que eso es Seirampin. Seirampin, mundo espiritual, para que todos sean uno. Ejá. Por lo tanto, y esta es la Torah. ¿Por qué se añade la ba a esto? Bueno, es solo para mostrar que, como se nos enseña, todo es uno sin división, una conexión, una eja. Las palabras y esto indican lo general y lo particular, es decir, masculino y femenino, combinados.
ya que la ba es masculino, es decir, Seirampin, que es general. Y esto significa es femenino, es decir, Malhut, que es particular. Por lo tanto, está escrito con certeza. Y esto es la Torah, para indicar Seirampin y la Nutba al unísono. Sin embargo, esto sin la ba adicional es específicamente la ordenanza de la Torah, que es Malhut, que se considera la ordenanza y emana de Seirampin, que se considera la Torah, pero no es la Torah misma que es Seirampin, es solo la ley de la Torah, el decreto de la Torah que es Malhut. Pero venga y miren, está escrito. Esto es lo que pertenece a los Levín, Bemibar 8:24. No está escrito, y esto con va, ya que emergen del lado del juicio, que es del lado de la izquierda, y del lado de Malhut, que se erige desde la izquierda, y no del ángulo de la compasión, que es Eirampin. Por lo tanto, la palabra esto está escrito sin ba, es decir, Malhut sin Seirampin. Rabbi Yehudá dijo, sin embargo, está escrito, y esto les harás para que vivan. Esto está en Bemimar 4:19. Aquí, esto está con va. Y se dice acerca de los Levín, y sin embargo dices que los Levín son el aspecto de esto, y no de y esto. Le dijo, es cierto que están en el aspecto de y esto. La escritura prueba que quien se aferra a especias venenosas y mortales, pero no las mezcla con especias vivificantes, morirá sin duda. Por lo tanto, está escrito, hazles esto para que vivan. Lo que significa, misajín, que esto, que es el secreto de Malhut, considerado el árbol de la muerte, debe unirse con Ba, que es Seirampin, el puente, la conexión, el árbol de la vida, y no mueran. Esto se debe a que la especia de la vida está mezclada con él. Por lo tanto, hazles esto para que vivan y no mueran, ya que requieren y esto y no esto. Por lo tanto, el verso y esto es la Torah indica que realmente existe una unión, una eja, una conexión, una unión de perfección total, masculino y femenino, izquierda y derecha, en una sola inclusión. Ese es el secreto de la Ba y la Hei. Sin embargo, esto solo sin la Ba es una Hei sola, sin Ba. Es una persona que no tiene Seirampin, no tiene conexión, no tiene mundo espiritual. Es decir, que solamente es Malhut sin Seirampin. Sobre esto está escrito, esta es la ordenanza de la Torah. Un hombre se quitó el zapato, ¿se acuerdan? Un hombre se quitó el zapato. Bueno, los rabinos analizan el verso anterior y también el que habla de redimir, intercambiar y sellar el trato mediante la extracción del zapato. El rabino Eleazar cita el mandamiento de Elohim a Moshe de quitarse los zapatos, lo que significa, misajín, que le ordenó separarse de su esposa y unirse a la Shejinah. Dice que quien toma el zapato envía a quien se lo dio al otro mundo. Y que siempre que alguien se quita el zapato y se lo da a otro para sellar una transacción, lo hace por derecho divino. El rabino Eleazar también menciona la extracción de la sandalia en el momento del liberato y explica que la viuda acepta el zapato para indicar que su difunto esposo regresa entre los vivos. La conclusión es que el intercambio del zapato no es solo un consenso, sino
que de hecho indica el apoyo de los rangos superiores. Rabí Shimon, Rabí Abba, Rabí Eleazar y Rabí Isaac estaban en casa de Rabí Pinjas ben Yair. Rabí Pinjas le habló al Rabí Shimon y le dijo: Te ruego, tú que has sido designado desde arriba, que hables abiertamente sobre lo que nadie más le ha permitido decir. Di algo nuevo sobre este pasaje. Le preguntó: ¿Cuál pasaje? Le respondió: Esta es la ordenanza de la Torá, Bemibar 19:2, hablando de la Jucá. Le dijo: Aquí están los demás amigos que hablen. Le dijo a su hijo Rabí Eleazar: Eleazar, ponte de pie y di algo sobre este pasaje. Luego, los amigos hablarán después de ti. Rabí Eleazar se puso de pie y dijo: Esta era la costumbre en tiempos pasados en Israel respecto a la redención y el intercambio para confirmar. Ruth 4:7. Este verso bíblico de la Torá debe de estudiarse con atención. Si los primeros hicieron este acuerdo consensual de comprar todo con un zapato, según la ley de la Torá, y los segundos vinieron y lo anularon, debemos preguntarnos por qué se anuló. ¿Acaso quien abroga cualquier punto de la Torá no se considera como si destruyera el mundo entero? Si no es una ley de la Torá, sino simplemente un consenso, la pregunta es ¿por qué se usó específicamente un zapato y no cualquier otro método? Bueno, ciertamente fue conforme a la ley de la Torá y se hizo con un alto secreto, porque los primeros eran piadosos y sadiquín. Este asunto les fue revelado y conocido, y cuando la maldad aumentó en el mundo, este asunto se llevó a cabo de otra manera, para encubrir estos asuntos que están de acuerdo con un alto secreto. Pero venga y mire, está escrito. Y él le dijo: No te acerques, quítate el calzado de los pies. Shemot 3:5. Pregunta: ¿por qué se menciona específicamente el zapato aquí? Bueno, así nos enseñaron. Le ordenó separarse de su esposa y unirse a otra mujer de la Or del Kadosh en lo alto, que es la Shejina. Ese zapato se explica en otro lugar. Se explica que quien lo toma expulsa de este mundo a quien lo da y lo lleva al otro. En consecuencia, todo lo que el difunto concede a una persona en su sueño es beneficioso. Sin embargo, si toma algún utensilio de la casa, es perjudicial. Por ejemplo, si se lleva su zapato. ¿Cuál es la razón? Esto indica que expulsó su pie, que le da soporte de este mundo y lo llevó al otro mundo, al lugar donde mora el difunto. Un zapato alude a su pierna, que le da un soporte duradero, como está escrito: Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija del príncipe. Shir Hashirin 7:3. El secreto del asunto está entre los amigos. Así es, que cuando el difunto lo toma, indica lo transfiere al lugar de la muerte. Sin embargo, cuando el vivo se quita el zapato y se lo da a otra persona para mantener una transacción, lo hace por decreto de lo anterior, lo que significa que se decretó que la percepción o la posesión debería transferirse de la propiedad de este a la propiedad de aquello. Quitarse el zapato en el ritual de la Jalisá, quitarse la sandalia en la ley del levirato, es otro zapato similar al anterior. Es decir, como se explica más adelante,
Todo tiene un mismo significado y un secreto. Pero venga y observe. Cuando este difunto parte del mundo sin hijos, la hija de este príncipe, que es Malhut, no lo recoge. Vaga, vagando por el mundo, sin encontrar un lugar. El Kadosh bendito sea, tiene misericordia de él y ordena a su hermano que lo redima para que regrese y sea restaurado en otro polvo. Lo que significa, Misajín, que se encarna, como está escrito, y el hombre volverá al polvo. Job 34:15. Y esto ya se ha explicado, Misajín. Si este redentor no desea revivir a su aj en este mundo, es decir, casarse con su esposa, para que pueda encarnar mediante el nacimiento de un hijo, es necesario atarle un zapato al pie. Esa mujer se quitará el zapato y recibirá esa sandalia. ¿Y por qué la sandalia? Bueno, es solo porque este zapato es para el difunto, es decir, se considera perteneciente al difunto y lo coloca en el pie de su hermano vivo. La mujer, la viuda, acepta ese zapato para indicar que el difunto regresa a la vida mediante este ritual. Eso es lo opuesto del zapato que el muerto toma en sueños del vivo, que mencionamos arriba. Al tomar el zapato, el vivo pasa de este mundo al otro mundo de los muertos. Ahora el hombre vivo toma este zapato de la jalizá del muerto, por lo tanto el muerto camina entre los vivos con ese zapato, porque en ese caso la esposa viva habría guiado al muerto del otro mundo a este mundo entre los vivos, pues él se habría encarnado en el hijo que habría nacido de ese matrimonio. Pero ahora que él no quiere casarse con ella y la esposa lo lleva consigo, para indicar que la mujer es la corona de su esposo, que es la Shejinah, ella lo acepta y lo lleva consigo. Es obligatorio arrojar ese zapato al suelo para indicar que el cuerpo del difunto se ha calmado. Y el Kadosh bendito sea, tendrá compasión de él y lo aceptará en el otro mundo en ese momento o más tarde. Además, el hecho de que la esposa tire la sandalia al suelo indica que este difunto resucitará del polvo de otro cuerpo en este mundo, lo que significa que reencarnará, pero primero regresará al polvo del que provino. Entonces a esa mujer se le permitirá tener otros hijos, como se le ha explicado. Pero venga y mire, por eso, quien quiera mantener un pacto perpetuo, toma su sandalia y se la da a su compañero para que, mediante ella, cumpla un pacto perpetuo. Esto es lo que está escrito. Esta era la costumbre antigua en Israel respecto a la redención. ¿Qué significa y eso? Literal esto. Bueno, significa que y esto, que es Malhut, se mantuvo perfecto en todo. En tiempos pasados en Israel, cuando eran modestos y kadoshim, para confirmar toda clase de transacciones, literalmente todas las cosas, es decir, todo, aludiendo a la elevada unión de Yexo y Malhut, ya que todo es Yexo y cosa es Malhut. Esto da resistencia y, por lo tanto, esta era la manera de atestiguar en Israel con toda seguridad, pues no debes decir que fue simplemente un consenso acordado realizar un trato con una sandalia y que se hizo por propia idea, sino más bien debes percibir que fue un apoyo de los grados superiores, para que su desempeño abajo fuera similar al secreto de arriba, ya que alude a la unión de Yexo y Malhut, como se mencionó anteriormente o como se menciona.
que es el secreto de la máxima durabilidad. Tan pronto como los malvados se multiplicaron en el mundo, ocultaron el asunto de otra manera, es decir, mediante la realización de un trato, con la punta de una prenda. Ese vestido es una enmienda sublime que es Pin. Y la punta, literalmente ala, del vestido es Malhut, llamada ala, lo cual también indica la unión de Pin y Malhut. Es el puente, Mashiach, similar al zapato. El significado secreto de esto es ni descubrir la falda de su padre, literalmente ala, de Barín 23:1. Así vemos que la esposa es llamada ala. Esta es la ordenanza de la Torá. Segunda parte, Misajín. Aquí, Misajín, el rabino Eleazar dice que guardar y recordar, esto es guardar y recordar el Shabbat, el secreto de lo masculino y lo femenino, están conectados por el pacto. Se nos revela el significado profundo de Jucat. Pongan atención. Jucat o ordenanza. Esta es la ordenanza de la Torah, Bemibar 19:2. La palabra esto, que en hebreo es sot, femenino, es la señal del pacto, ya que la señal del pacto se llama se, literal esto, masculino. Y no se han separado, es decir, en la palabra sot, que es malhut y una señal. Y se incluye la palabra set, que alude a Yexo, lo que indica que Yexo y Malhut no se separan. De lo femenino pasamos a lo masculino. Por lo tanto, guardar y recordar el secreto de lo masculino y lo femenino están conectados mutuamente. Él pregunta en el verso, la ordenanza Jucat de la Torá debería haber dicho Juk, que es ley de la Torá. ¿Qué es Jucat? Bueno, Jucat, Malhut es sin duda Jucat. Explicamos que Hei es Dalet y ya nos enseñaron el significado de la Dalet. Sin embargo, la Tab es una combinación de Dalet y Nun. Y nos enseñaron por qué Nun se llama así. ¿Qué significa Nun Ban Nun? Este es uno de los nombres del Kadosh Baruj Hu. ¿Qué es Nun Ban Nun? Bueno, es solo como dice, no os defraudéis unos a otros. Vayikra 25:17. Ya que Nun proviene del derivado lingüístico de fraude, que en hebreo es ona, alet ba nun alet hei. Ahora, parece tener un rostro feliz y encantador, sin embargo, defrauda a los seres humanos, ya que tras esto ataca como una serpiente, destruye, mata y dice, no he hecho nada malo, que en hebreo es Aben, Alet Banun, Mishle 30:20. Por lo tanto, se escribe Nun Banun, derivado de fraude, que se le atribuye a ella, la nun, la ta, se compone de dalet y nun, dalet y nun. También son similares a nun y resh, ya que resh y dalet significan lo mismo. Ambas significan pobreza y con letras grabadas, Jukat, se compone de het, kaf, literal ley, y tab, y todo es lo mismo. Pero hablemos ahora de una novilla roja. Una novilla roja. Aprendemos, Misajín, que la ofrenda de una vaca purifica lo impuro. Pongan atención. Solamente purifica, no lo hace Kadosh. Y que el rojo representa una sentencia de ley. La vaca debe ser sin defecto para indicar un juicio suave y sin mancha, ya que todas las manchas se curan mediante la iluminación de la sabiduría. Ponga atención, todas las manchas
se curan mediante la iluminación de la sabiduría. El rabino Eleazar explica por qué la ofrenda se llevó al ayudante de Aarón y no directamente al sumo Cohen, argumentando que esto sería inapropiado, ya que Aarón se acerca desde el lado sagrado, no desde el lado puro. Escuchamos, Misajín, sobre los 7 lavamientos, los 7 años de Shemitah y las 7 sefirot. El rabino Eleazar dice que arrojar madera de cedro sobre las cenizas quemadas debilita la energía del aspecto impuro, por lo que el pueblo se purifica. Escuchamos también sobre el agua de aspersión que sirve para la purificación cuando el mundo mora en el juicio. Y el rabino Eleazar concluye diciendo que la impureza y la purificación son las reglas más importantes de la Torah. En el verso 26, Moshe dice que está prohibido orar con, perdón, tikkun aquí. Moshe dice que está prohibido arar con buey durante Shabbat. Explica que la Shejinah inferior es una vaca roja desde el punto de vista de Geburah. Geburah. Y continúa hablando del aspecto de la Shejinah, pero la Shejinah superior que es la libertad. El resultado de la ofrenda es que el otro lado no tiene autoridad para gobernar. Cuando dice, di a los Bene Israel que te traigan una vaca roja. Bemidbar 19:2. Esta vaca tiene el propósito de purificar a los impuros, que es Malhut, usted y yo, que recibe de la izquierda. ¿Quién está a esta izquierda? ¿Quién está a la izquierda? Es el buey que es Geburah en Seirampin, como dice. La cara del buey del lado izquierdo, Yehezkel 1:10. Rojo significa rojo como una rosa, como está escrito, como la rosa entre espinas, Shir Hashirin 2:2, eso es Israel. Pero también rojo significa una sentencia de ley, ya que las leyes de la columna izquierda se consideran rojas. Cuando dice sin defecto es temimá, Bemidbar 19:2, pregunta, está escrito sin defecto. ¿Cuál es el significado? Bueno, es como nos enseñaron sobre el toro que no ha corneado, que es Tam, y el toro que ha corneado 3 veces. El toro que no ha corneado significa un juicio, un laxo y suave. El toro que ha corneado 3 veces es un juicio severo. Aquí también temimá significa una sentencia laxa que es de Geburah inferior, significando malhut, ya que quien es así es indefecto, Geburah en lo alto. Esa es la Geburah de Seirampin, es la mano severa y poderosa, en la cual no hay defecto. Mashiach, es como está escrito, eres hermosa, amada mía, no hay defecto en ti. Shir Hashirin 4:7. La Neshama, la Shejina, resplandece con la iluminación de Jodma y es considerada hermosa, ya que todas las imperfecciones son sanadas mediante la iluminación de Jodma, y sobre la cual nunca vino un yugo. En hebreo es Ol Ayin Lamet. Bemidbar 19:2. La palabra Ol se escribe sin Ba, como está escrito. Y el hombre que fue el saltado, que en hebreo es Al Ayin Lamet, segunda de Samuel 23:1. ¿Cuál es la razón? Bueno, esto se debe a que ella es la pacífica y la fiel en Israel. Segunda de Samuel 20:19. Y él no está por encima de ella, sino con ella, y sobre la cual nunca hubo yugo. Es como está escrito, la Virgen de Israel. Amos 5:2. Y virgen a la que ningún hombre había conocido. Bereshí 24:16.
Y se le darás, dice, y se la darás a Eleazar, Bemibar 19:3. Aquí eso se debe a que la realización prescrita del ritual es a través del ayudante del sumo Cohen y no por el propio sumo Cohen. Y así lo establecieron. Pero ¿cuál es la razón? Es para Eleazar, no para Aarón. Pero también se responde, es solo porque Aarón es el padrino de la reina, de la Shejinah, por lo tanto sería inadecuado para el ritual de esta vaca, lo cual es un juicio severo, y además sería inapropiado porque a Aarón no lo aborda desde el lado puro, sino desde el lado sagrado, dado que la función principal de la vaca roja es la purificación, no se le entrega. Todo lo relacionado con esta vaca, que es Malhut, se encuentra en 7 lavamientos. Y ya se nos enseñó eso. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque Malhut representa los 7 años del año sabático que contiene 7 sefirot. Como dijimos anteriormente, Gesed, Geburah, Tiferet, Nexah, Hut, Yexo y Malhut. Y se llama Betsabé, literalmente hija de 7. Por lo tanto, todos sus rituales se encuentran en 7. Pero venga y mire, todo lo que se hace con esta vaca tiene como propósito la purificación, no la santificación. Aunque fue entregada a un auxiliar del Cohen, es decir, a Eleazar, él no realiza el sacrificio ni la quema para que no le sobrevenga un juicio severo. Más aún para Aarón, quien se encuentra en un nivel más perfeccionado que Eleazar. No necesita presentarse ni estar disponible allí. En cuanto esta vaca se convierte en cenizas, se exige arrojarle madera de cedro, hisopo y escarlata. Bemibar 19:6. Como ya hemos aprendido, y un hombre limpio recogerá y no un hombre kadosh. Y mira las dos diferencias. Puro y kadosh son dos cosas diferentes. Y los colocará fuera del campamento en un lugar limpio, ya que nada se llama limpio, excepto por el hecho de que fue impuro al principio. El secreto de todo está escrito porque el agua de la aspersión es una ofrenda de purificación. Esto se debe a que todos los juicios inferiores y todo lo que proviene del aspecto de la impureza reciben su fuerza de Malhut cuando ella succiona del otro lado y mora en el juicio. Como dice, llena de sangre, se engorda con grosura. Yesayah 34:6. En ese momento, todas las sentencias del aspecto de la impureza se despiertan para surgir y morar en el mundo. Tan pronto como realizan el ritual de quemar a la vaca abajo y la sentencia se ejecuta en este lugar, en esta vaca le arrojan la madera de cedro, entonces su energía se debilita del aspecto impuro y donde quiera que prevalecen, se desmoronan, se debilitan y escapan de allí, pues ven su poder quebrantado y redimido, como se realizaba en el ritual de la quema de la vaca. Entonces no prevalecen sobre el hombre y éste se purifica. Por lo tanto, se le llama agua de aspersión. En hebreo es nidá, ponga atención. Esto significa, Misajín, agua para la purificación cuando el mundo se encuentra en juicio y la impureza se expande en el mundo, como por la impureza de una mujer que menstrua, nidá. Aquí
se reúnen diversas cosas impuras y diversos métodos de purificación. En consecuencia, la impureza y la purificación son las reglas más importantes de la Torah. Y los amigos ya lo han explicado. Rabbi Shimon dijo, Eleazar, has logrado tanto que tus amigos no hablarán de nada después de ti, ya que debido a la gran sabiduría y pureza de tu discurso, se avergonzarán de dar el suyo. Pero aquí aparece Raya Meiná, el pastor fiel, que es Moshe. Una vaca roja sin defecto, en la que no hay mancha. Recuerden que es el aspecto de Gesed. Está prohibido arar durante Shabbat con buey y arado. Como dice, los aradores araron sobre mi lomo. Tejilín 129, verso 3. Aquí habla de Mashiach. Y la Shejina inferior, que es Malhut, es una vaca roja del aspecto de Geburah. Ella es sin defecto del aspecto de Gesed, que es un nivel de Abraham, de quien dice, anda delante de mí y sé perfecto, que en hebreo es Tamín, Bereshit 17:1, en la que no hay mancha. Ella es del aspecto de la columna central, que es Eirampín, que une su izquierda y su derecha. El verso continúa, y sobre la cual nunca vino un yugo, la cual proviene del aspecto de la Shejinah, pero la Shejinah superior, que es la de la libertad, es decir, Binah, en el lugar donde ella domina, que es Malhut, que comprende todo lo mencionado anteriormente, y el extraño que se acerque será condenado a muerte. No hay autoridad para que el otro lado gobierne, ni para Hasatán, ni para el destructor, ni para el ángel de la muerte, todos ellos del lado de Geinón. Aquí fin de Rayam Meinam, el pastor fiel. Él envía los manantiales a los valles. Él envía los manantiales a los valles. Aquí, mis amados Ajin Rabbi Shimon examina el verso del título, hablando sobre el fluir de la sabiduría superior, el río que emana del Edén, la profunda corriente de Israel, Saba y Tebuná, y los ríos superiores, santificados de Seirampín. Aprendemos que después de que Seirampín y Malhut beben, dan de beber a todas las bestias salvajes. Y se nos habla de las cuatro criaturas: león, buey, águila y hombre. En la visión de Ezequiel, Rabbi Shimon habla sobre la unión en diferentes niveles y cómo las bendiciones prevalecen al regar el arroyo. Aprendemos, Nisajín, sobre el tiempo del juicio y el espíritu de impureza que mora en quien ha pecado. El espíritu de la impureza se elimina mediante la purificación de la ofrenda, y la aspersión de agua limpia es parte de la purificación y santificación necesarias para merecer el mundo venidero. Rabbi Shimon abrió la discusión con el verso: Él envía los manantiales a los valles, dan de beber a toda bestia salvaje. Tejilín 104, verso 10 y verso 11. Estos versos fueron pronunciados por el rey David Hamelech, en el Ruach HaKodesh, y requieren estudio. Por eso venga y observe. Hubo un tiempo en que la sabiduría superior imprimió sus grados, es decir, en el momento en que Jodma y Binah superiores se unieron. Aunque Jodma superior es la más oculta de todas las ocultas, ya que en Jodma y Binah superiores, que son Abba e Ima, arriba, mundo espiritual, la Yud no emerge del aire, es una abertura de la que fluye un río lleno de puertas superiores, es decir, Binah.
Él compara este tema de Abba e Ima arriba con Israel Saba y Tebuná, con un manantial y fuente de agua que llena un enorme lago. Desde allí, del lago, fluyen manantiales, arroyos y ríos en todas direcciones, a derecha, a izquierda. De igual manera, este Abba e Ima con Israel Saba y Tebuná fluye por un estrecho sendero desconocido, es decir, en la unión de Abba e Ima de Yeso, arriba, quienes no están revelados, en quienes la Yud no emana del aire, ese río emerge continuamente y emana del Edén. Mediante esta entrada y salida, se llena ese profundo arroyo, es decir, Israel, Saba y Tebuná, similar al inmenso lago de agua que brota del manantial y fuente que se encuentran en Abba e Ima. Desde allí, manantiales y arroyos continúan hasta Seirampín y Malhut, y desde allí se llenan de Jodma y Hasadín. Así está escrito. Él envía los manantiales a los valles. Estos son los ríos superiores, santificados de Seirampín, de bálsamo puro, ya que es el secreto del aire puro que es Gesed y Geburá y Tiferet de Seirampín, que reciben de Abba e Ima. Ese es el secreto del bálsamo puro y eso es lo que significa. Fluyen entre las colinas, que son Gesed, Geburá y Tiferet de Seirampín, llamadas montañas, y de ellas reciben Malhut, y todos, Seirampín y Malhut, beben juntos desde ese manantial de la corriente superior y santificada que continúa fluyendo, que es Israel, Saba y Tebuná. Después de que Seirampín y Malhut bebieron, dieron de beber a toda fiera, lo que está escrito, y de allí se dividía y se ramificaba en 4 arroyos, literal cabezas. Perechidos 10. Estas 4 cabezas son toda fiera, literal campo, que en hebreo es Sadai, que son 4 criaturas, león, buey, águila y hombre, que son el carro de Malhut, una Merkabah. Aquí representan todos los campamentos y legiones que están en Briah, Yesirá y Asiyá, los 3 Olamot espirituales a los que están unidos Shaddai, es decir, Metatron llamado Shaddai, quien está por encima de todos ellos. No lo pronuncies Shaddai con pecado, sino Shaddai con Shin, con la letra Shin, que es Metatron, quien recibe y perfecciona en sí mismo el nombre de Yeso, el fundamento del mundo. Esto es así porque el nombre Shaddai está en Yexod de Seirampin, Mashiach y Metatron, como carro de Yexod de Seirampin, Mashiach, que recibe este nombre. Los asnos salvajes calman su sed, Tejilín 104, verso 11. De esto está escrito, y las ruedas se alzaron junto con ellos, porque el roaj del ser viviente estaba en las ruedas. Yehezkel 1:20. ¿Qué es el ser viviente? Bueno, son las 4 bestias salvajes, cada una de las cuales se encuentra en una de las 4 direcciones del mundo. Y recuerden que todo es Ejá, todo está conectado y unido. Y se les llama ser viviente, como si fuera uno. Hay 4 ruedas en cada una de las 4 criaturas, y ninguna se mueve excepto por el ruaj del ser viviente que la recorre. Es decir, cada rueda proviene del ruaj correspondiente en las criaturas. Cuando estas criaturas y ruedas se saturan con ese líquido superior, el resto de las legiones se nutren, se saturan y se arraigan en sus fuentes, uniéndose entre sí en cientos niveles.
en ciertos niveles. Esto es lo que está escrito. Junto a ellas habitan las aves del cielo. Él riega las colinas desde sus aposentos superiores. Tejilín 104, verso 12 y verso 13. Estos son los niveles superiores restantes. Después de todo esto, cuando todos los grados superiores e inferiores se llenaron de la abundancia de Abba Behima, dice, la tierra se sacia con los frutos de tus obras, es decir, la tierra santificada en lo alto, que significa Malhut, cuando es bendecida. Todos los mundos se alegran y son bendecidos. Y eso sucede cuando las bendiciones prevalecen desde el riego del arroyo, que es el manantial mencionado anteriormente, es decir, Abba e Ima, el más profundo de todos. Cuando las bendiciones que son Hasadín, mundo espiritual, rostros espirituales, no pueden descender sobre el mundo y Malhut, reciben Jodma de la izquierda sin Hasadín. El mundo que es Malhut se sienta en juicio. Desde el lado izquierdo se agita un espíritu que se extiende por el mundo y muchos regimientos de malajín dañinos moran en el mundo y se posan sobre la gente, puesto que Jodma está sin Hasadín. Todos los juicios severos emanan de ella y ese espíritu los contamina, similar a una persona que muere y tiene un espíritu de contaminación que mora en ella. Esto aplica a quien se acerca a ese espíritu de la izquierda. Eso es lo que significa. Escondes tu rostro, se turban. ¿Qué significa este verso? Bueno, simplemente escondes tu rostro, se turban. Esto se debe a que esos niveles no fueron regados para que las bendiciones prevalecieran en el mundo, ya que tu rostro significa hasadín y bendiciones. Entonces les quitas el aliento, también el espíritu, mueren, porque otro espíritu se mueve desde la izquierda, sin la derecha. El espíritu de la impureza mora sobre las personas, sobre los que murieron, sobre quienes estaban con ellos y sobre el resto de la humanidad. Lo que significa que el espíritu de impureza se extiende por todo el mundo. ¿Cuál es su remedio? Bueno, esto es lo que está escrito. Y volverán al polvo. ¿Qué significa esto? Eso significa el polvo de la quema de esta ofrenda para tener purificación. Y ese es el significado secreto de todos son del polvo. Cogelet 3:20. Incluso el círculo del sol. Para los que no creen en la reencarnación, aquí miramos de nuevo la rotación de las almas. Y volverás al polvo. De nuevo. Tras retornar a este polo para purificarse a través de él, como se menciona más adelante, el espíritu de impureza es removido y se despierta otro espíritu Kadosh que prevalece sobre el mundo. Esto es lo que dice, envías tu aliento, también espíritu, son creados y sanados con el remedio superior de otro espíritu y renuevas la faz de la tierra. Al ser purificada, la luna se renueva y todos los reinos son bendecidos. Alabado sea el destino de Israel, pues el Kadosh, bendito sea, les dio consejo. Todo esto es un remedio para alcanzar la vida en el mundo venidero y para que sean considerados purificados en este mundo y santificados para el mundo venidero. Sobre ellos está escrito: entonces rociaré sobre ustedes agua limpia, y quedarán limpios. Yehezkel 36:25. Hablemos de Moshe, Aharón y Miriam. Aquí Misajín Rabí Shimón le dice a Rabí Yehudá que Miriam murió porque la muerte de los adiquín espía el mundo.
Cuando ella partió, el pozo que acompañaba a los Bené Israel en el desierto desapareció. En ese momento, el derecho se debilitó y el sol se oscureció. Y cuando Aarón murió, el derecho se quebró y el sol se oscureció. Rabbi Shimon dice que nunca ha habido una generación como la que vieron Moshe, Aarón y Miriam. Incluso en la generación de Shlomo Hamele, se nutrían de la luna, que estaba llena, en lugar del sol, como en la época de Moshe. Rabbi Shimon habla de Yahoshua, quien se esforzó por heredar la tierra de Israel, pero no alcanzó la plenitud de la luna. Trabajó por Israel bajo el sol. Moshe, pues no tenía labor propia. Aprendemos que cada vez que Shlomo Hamele menciona bajo el sol, se refiere a su propio nivel, que es Malhut. Rabbi Shimon dice que quien está apegado a la luna sin el sol, refleja el primer pecado del mundo, el pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces los Bené Israel, toda la Cajal, llegaron al desierto de Sin, Bemibar 20, verso 1. Rabbi Yehudá preguntó, ¿por qué el pasaje sobre las leyes de la vaca roja se acerca a la muerte de Miriam? Bueno, la explicación ya estaba establecida. Sin embargo, dado que el juicio se ejecutó sobre esta vaca para purificar a los impuros, el juicio se ejecutó sobre Miriam con el propósito de purificar el mundo, ya que la muerte del Sadik o el justo espía el mundo, y ella partió de este mundo. Cuando Miriam partió, el pozo que acompañó a los Bené Israel en el desierto desapareció, y el pozo de todos desapareció. Ese es el secreto de Malhut. Rabbi Abba dijo que está escrito, ahora tú, hijo de hombre, eleva un lamento, Yehezkel 28:12, sobre la Virgen de Israel. Esa es Malhut. Pero hay una pregunta. ¿Se trata solo de ella? No, es solo que todos se quebrantaron por su culpa, ya que fue por ella que se quebró el derecho de Seirampín. Ese es el secreto de la partida de Gesed debido a la separación de Malhut, pues Gesed la acercaba al cuerpo que es Seirampín, y el cuerpo que es el sol, es decir, Seirampín, que influye a Malhut, se oscureció por ella, pues no tiene a nadie que inspire. Este es el secreto de salva con tu diestra y respóndeme. Tejilín 60, verso 7. Es decir, salva la mano derecha que fue cercenada por la separación de Malhut. Esto también afectó al cuerpo, como está escrito. Vistió los cielos de oscuridad. Yesayahu 50, verso 3, ya que el sol, es decir, Seirampín, se oscureció por causa o por su causa. Similar a esto es el verso, y Miriam murió allí, Bemibar 20, verso 1, ya que eso indica la partida de Malhut, como se mencionó anteriormente. También se produjo el debilitamiento de la mano derecha, y Seirampín se oscureció. Y no había agua para la Cajal, pues el pozo superior que es Malhut se había agotado, así como el inferior que es Miriam. Entonces el brazo derecho se quebró como está escrito. Aarón será reunido con su pueblo. Aquí, misajín, el secreto de Gesed, que es el derecho. Después el sol se oscureció, como está escrito, y morirás en el monte, y serás reunido con el pueblo. Devarim 32:50. Y Moshe era el carro hacia Seirampín, conocido como el sol. Vemos aquí que el brazo derecho se quebró y el cuerpo que es el sol se oscureció.
Pero venga y mire. No hubo generación en el mundo similar a la que existió cuando Moshe, Aharón y Miriam vivieron en el mundo. Si dices que los tiempos de Shlomo Hamele fueron similares, no es así. En tiempos de Shlomo Hamele la luna era dominante, ya que esa generación recibía de la luna, que es Malhut, y el sol estaba reunido, porque no recibían de Seirampin, conocido como el sol. Durante la época de Moshe, la luna estaba reunida, de modo que no recibían de Malhut, y el sol era dominante, ya que recibían de Seirampin, conocido como el sol. Había tres hermanos, Moshe, Aharón y Miriam, como dice, y envié delante de ti a Moshe, Aharón y Miriam. Miqueas 6, verso 4. Miriam es la luna, Malhut, pongan atención. Moshe es el sol, Seirampin, Mashiach. Aharón es el brazo derecho, Jese, y Hur es el brazo izquierdo, Geburah. Algunos dicen que Nazón, hijo de Aminadab, o Nashón, como le llamen, era el brazo izquierdo. Al principio Miriam murió, la luna se marchó y el pozo desapareció. Después el brazo derecho que siempre acerca a la luna, Malhut, se rompió con alegría y amistad. Por lo tanto, está escrito, y Miriam, la profetisa, hermana de Aharón, tomó, esto está en Shemot 15, verso 20, sin duda, Misajín, ella es la hermana de Aharón, pues él es el brazo que la acerca en unidad y hermandad con el cuerpo que es Eirampín, la letra va. Después el sol se recogió y se oscureció, como explicamos que está escrito, y se ha reunido con su pueblo. Feliz es la generación de la que Moshe, Aharón y Miriam existieron en el mundo. Durante la era de Shlomo, la luna era dominante, que es Malhut, en su corrección, en su plenitud, y era visible en el mundo. Shlomo se estableció en la sabiduría de su de su luz, ya que la revelación de la luz de Jodma solo es posible en Malhut. Y el gobierno, también él gobernó el mundo, tan pronto como la luna se puso, debido a sus pecados. Se fue deteriorando día tras día hasta ubicarse en el sector occidental, que es la ubicación de Malhut misma, y nada más. Entonces, solo una tribu fue dada a su hijo, Shlomo, y el resto a Jeroboam. Feliz es la suerte de Moshe, el fiel profeta. Está escrito, el sol también sale y el sol se pone. Cogelet 1:5. Y ya hemos explicado este verso, sin embargo, el sol también sale, se refiere al momento en que Israel salió de Misraín, cuando brillaba el sol, que es Moshe, y no la luna, que es Malhut, y se apresura a su lugar, pues está escrito, y el sol se pone porque Moshe fue reunido en el desierto con el resto de los que murieron allí. Al ponerse el sol, en qué lugar fue reunido? Bueno, en su lugar, es decir, para que iluminara la luna. Esto es lo que dice. Se apresura donde vuelve a salir. Y aunque fue reunido sin duda, vuelve a salir, ya que la luna no tiene más brillo que el que recibe del sol. Este es el secreto de lo que está escrito. Dormirás con tus padres, te levantarás. Devarim 31, verso 16. Aunque te reúnan, te levantarás para iluminar la luna, lo cual se refiere a Yahoshua, ya que Yahoshua era un carruaje para Malhut.
y sobre él, de Yahoshua, está escrito en este verso. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Cogelet 1:3. Aquí se trata de Yahoshua, quien se esforzó por heredar la tierra de Israel, que es Malhut, y no alcanzó la plenitud de la luna, que es Malhut, como habría sido apropiado. Trabajó por Israel bajo el sol, es decir, bajo Moshe, quien es el secreto de Seirampín, conocido como el sol. Pero venga y mire, hay de esa vergüenza, hay de esa vergüenza que trabajó bajo Moshe y no ocupó su lugar, que es el sol, sino que solo tenía un lugar bajo el sol, pues no tenía or propia, excepto el resplandor del sol que iluminaba Moshe. ¿Qué alabanza entonces para él si no pudiera cumplir completamente ni al sol ni a la luna? Porque como no pudo perfeccionarse en el nivel del sol, tampoco pudo perfeccionar a la luna. Bueno, en cada pasaje donde Shlomo Hamel menciona bajo el sol, habla de su propio nivel. Eso es Malhut. Por ejemplo, he visto bajo el sol, Cogelet 5:12. Además vi bajo el sol, Cogelet 3:16. Y finalmente regresé y vi bajo el sol, Cogelet 9:11. Lo mismo ocurre en todo lo que habló de su propio nivel. Y ese es, sin duda, el secreto del asunto. Rabbi Shimon dice que está en desacuerdo con lo anterior. Ciertamente la escritura habla de quien toma veneno mortal solo, es decir, exclusivamente Malhus sin Pin, sin la letra Bam, de todo su trabajo con que se afana bajo el sol, Coelet 1:3. ¿Quién está bajo el sol? Bueno, se dice que es la luna, que es Malhut, y quien se apega a la luna sin el sol, encuentra que su trabajo está bajo el sol. Ese fue el primer pecado del mundo, es decir, el pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, que desplegó la Or de Jotma en Malhut de arriba abajo. Con esto la separó de Seirampin, su esposo, y tomó Malhut solo. Por lo tanto, la escritura dice, ¿qué provecho tiene el hombre, que en hebreo es Adán, de todo su trabajo con que se afana bajo el sol? Bueno, esto se dice de Adán y lo mismo aplica a todos los que vienen después de él y pecan en ese lugar. El viento gira y gira. El viento gira y gira. Aquí, mis amados, Ajim Rabbi Shimon dice que en el verso del título significa que el viento es el espíritu Kadosh que gira en dos direcciones para adherirse al cuerpo. Se refiere a los tres patriarcas que son el carro sagrado. Y dice que David Hamele es el espíritu que se adhirió a ellos para que fueran un carro sagrado, perfectamente completo. Rabbi Shimon concluye diciendo que todas las palabras de Shlomo Hamele se recitan en lo más profundo de la cámara sagrada porque ocultan una sabiduría mucho más profunda de la que la gente cree. Cuando dice, va hacia el sur y gira hacia el norte, Joelet 1:6. Esto es lo que está escrito. De su diestra salió una ley de fuego para ellos, que quiere decir una Torá de fuego. Devarim 33:2. Su diestra es el sur y es Gesed. Una Torá de fuego es el norte, Geburá. Y una está incluida en la otra, por lo tanto está escrito, va hacia el sur y gira hacia el norte. Gira y gira el viento. Coelet 1:6. Este verso, misajín, es complejo. Debería haber dicho gira y gira el sol.
¿Qué significa gira el viento? ¿Quién es ese viento? Ese espíritu. Bueno, está bajo el sol y se llama espíritu Kadosh, que significa Malhut. Y ese espíritu, Malhut, sigue y gira en esas dos direcciones, sur y norte, que son la columna derecha y la columna izquierda, para adherirse al cuerpo, es decir, Seirampin llamado sol. Por lo tanto, el viento se escribe con la Hei del artículo definido para indicar lo que es obvio, que es la porción de Israel, que significa Malhut, que es la parte de Seirampin llamada Israel. De manera similar, los Bene Israel de abajo cuentan de acuerdo con el ciclo lunar, que es su suerte, solo que es junto con Seirampin, la menorá. Y en sus circuitos retorna el viento, pero hay una pregunta. ¿Qué son sus circuitos? Bueno, se refieren a los patriarcas, que son el carro sagrado. Son tres, y David Hamelet es el espíritu, ese cuarto que se adhirió a ellos para que sean un carro sagrado y perfecto y completo. Acerca de David Hamelet, que se alzó para ser incluido en el carro superior, está escrito: la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular. Tejilín 118, verso 22. ¿Por qué aquí? Dice, porque todas las palabras de Shlomo Hamele están ocultas en la sabiduría. Todas son recitadas en lo más recodito de la cámara sagrada. La gente no presta atención a observarlas y simplemente considera sus palabras como las de cualquier otra persona. Y si esto es así, ¿qué mérito tiene Shlomo Hamele y su sabiduría sobre cualquier otra persona? Bueno, sin duda, cada palabra y dicho de Shlomo Hamele está oculto en la sabiduría. Hablemos de la sabiduría es buena con una herencia. La sabiduría es buena con una herencia. Rabbi Shimon nos dice, Misajín, que el verso del título significa que es bueno que la sabiduría, que es Jodma, habite con los Bene Israel para que se apeguen a ella. Escuchamos que la excelencia del conocimiento es el árbol de la vida, el secreto del Da'at y Seirampin. En otra explicación, Rabbi Shimon dice que los adiquín del mundo son el brillo del sol y continúa hablando de quienes se apegan al árbol de la vida. Él inició la discusión con el verso que dice, buena es la sabiduría con herencia, y con ella hay mayor provecho para quienes ven el sol. Cogelet 7:11. Si este asunto no me hubiera sido revelado, no tendría idea de su significado. Buena es la sabiduría. Se refiere a Jodma, que está debajo del sol, que es un trono preparado para el sol, que es Seirampin, que es Jodma, en Malhut, significando Misajín la Jodma inferior, a la que se refiere bajo el sol, y llamada el trono. Buena es la sabiduría con herencia. Significa Misajín que es bueno que Jodma, que es Malhut, habite con Israel para que se apeguen a ella, ya que son la herencia y la suerte de Malhut. Sin embargo, quienes ven el sol obtienen mayor provecho, pues merecen estar unidos al sol, que es Seirampin, y estar conectados con él. Este está unido al árbol de la vida, y quien está unido al árbol de la vida está unido a todo, a la vida de este mundo, que es Malhut, y a la vida del mundo venidero, que es Binah, ya que Seirampin está unido a Malhut y Binah, que es Mashiach, el puente, la letra Ba. Esto es lo que está escrito.
pero la excelencia del conocimiento es que la sabiduría da vida a quienes la poseen. El significado de, pero la excelencia del conocimiento es el árbol de la vida, que es el secreto del Da'at y Seirampin. ¿Cuál es su excelencia? Bueno, definitivamente es Jodma, ya que la Torah, que es Seirampin, ciertamente emanó de Jodma superior, que es Abab e Ima. Otra explicación de la sabiduría es buena con herencia. Ciertamente la sabiduría es buena, que es la Jodma inferior con herencia. Es el Sadik del mundo, es decir, Yexo en Seirampin, que es el brillo del sol, ya que Yexo de Seirampin es la Or de Seirampin llamada Sol. Esos dos niveles, Yexo y Malhut, conviven y esa es su belleza. Sin embargo, más provecho para quienes ven el sol, es decir, para quienes se unen con el sol mismo que es Seirampin, la fuerza de todos, la alabanza de todos. El sol es Da de Seirampin, que es el árbol de la vida, como ya se explicó. Además, que el alma esté sin conocimiento no es bueno. Mishle 19:2. ¿De quién es esta alma? Bueno, es el alma bondadosa de David Hamelet, que es Malhut, y esa es la Jonma que mencionamos. Cuando el alma, que es Malhut, se une a Da'at de Seirampin, se le llama Jonma inferior. Por lo tanto, la excelencia del conocimiento, que en hebreo es Da'at, es sabiduría. Desde allí, desde Da'at, el árbol, que es Malhut, se arraiga y se planta en todas direcciones, a derecha e izquierda, en todos aquellos que se apegan. Por lo tanto, Shlomo Hamelech se estableció solo en su nivel, que es Malhut. Desde allí, era consciente de todo y solía decir, y además vi bajo el sol, Coelet 3:16, eso es Malhut, que se llama Bajo el Sol. Y también volví y vi bajo el sol, Cogelé 9:11. Lo mismo aplica a todos dichos, los sadiquín que estudian la Torá y conocen los caminos del Kadosh Melech y las cosas altamente selladas que están guardadas y ocultas en la Torá, como está escrito, porque los caminos de Hashem son rectos. Osea 14:10. Aharón será reunido con su pueblo. Aharón será reunido con su pueblo. Aquí, Misajín, del rabino Giyá, aprendemos que cuando Shlomo Jamé le dijo, alabé a los muertos que ya están muertos, más que a los vivos que aún viven. Aquí, Misajín se refería a aquellos que ya habían reencarnado más de una vez y habían regresado de entre los muertos para redimir sus acciones anteriores. Se nos dice, Misajín, que los Adiquín merecen alcanzar un nivel superior al de todos los Kadoshim Malajín y sus niveles, es decir, el Edén superior. Quienes tienen menos méritos ocupan un lugar inferior, el Edén inferior, ubicado sobre el jardín terrenal. Escuchamos sobre la diferencia entre el Edén superior y el Edén inferior. El Shlomo Jamé le dijo que el Ruach, que no ha descendido y aún se encuentra en su estado original, es mejor que los muertos o los vivos, porque aún no ha pecado y no necesita recibir castigo. Pero mejor que ambos es la persona inocente y justa que guarda todos los preceptos de la Torá y permanece siempre unida a Elohim. El rabino que ya habla de cómo Moshe le quitó las vestiduras a Aarón y se las dio a su hijo Eleazar, y de cómo Elohim preparó una cama para Aarón al morir.
Rabbi Shimon dice que Miriam, Aharón y Moshe murieron cada uno en el lugar que les correspondía y describe algunos detalles al respecto. Concluye diciendo que cuando se decreta un castigo sobre los hijos de Israel, este es anulado por los adiquín que están en la presencia divina en lo alto. Aharón será reunido con su pueblo. Bemibar 20, verso 24. Rabiji ya abrió la discusión con el verso. Así alabé a los muertos que ya están muertos. Cogelet 4:2. Hemos aprendido, misajín, este verso y ha sido explicado. Pero vengan y miren. Todas las obras del Kadosh, bendito sean, son conforme a la justicia y a la emet. No existe nadie que pueda presentarle dificultad alguna, objetarla y decirle, ¿qué haces? Y él cumplió todo como quiso. Así que, alabé a los muertos, pregunta, ¿acaso Shlomo Hamele alaba más a los muertos que a los vivos? Bueno, aquí nadie se considera vivo a menos que siga el camino recto en este mundo, como dice. Y Benai ben Joaidá, hijo de un hombre valiente, literal vivo, segunda de Samuel 23:20. Los amigos lo han explicado. El malvado que no sigue el camino recto se considera muerto. Sin embargo, Shlomo Hamele alaba más a los muertos que a los vivos. Sin duda, todas las palabras de Shlomo Hamele fueron dichas con sabiduría, y a quien se nos enseñó, así que alabé a los muertos. Si no se hubiera escrito nada más, habría dicho que alababa a los muertos más que a los vivos, pero como ya está escrito, que ya están muertos, encontramos aquí otra joya de sabiduría, misajín. Que ya están muertos significa que ya murieron en otro momento, que ya partieron del mundo y fueron reconstruidos por el polvo. Ya han regresado, encarnado y revestiendo este mundo, y revisitado más bien varias veces. Y sin duda, recibieron su castigo una o dos veces, ya que estuvieron dos veces aquí. Es cierto que su posición ha sido mejor preparada que la de los vivos y que aún no han recibido el castigo de la reencarnación. Por lo tanto, está escrito, así que alabé a los muertos ya que están muertos y que ya están muertos. Es preciso refiriéndose a aquellos que viven ahora, pero se consideran muertos. ¿Por qué se les considera muertos? Bueno, porque ya han probado la muerte y aunque existen en este mundo, están muertos y regresaron aquí de entre los muertos. Además, están dispuestos a reparar las acciones que realizaron antes de morir. Por lo tanto, se les considera muertos, ya que están en proceso de corregir las acciones de alguien que ya murió. De estos vivos que viven, Cogelet 4:2, como aún no han probado la muerte ni han recibido su castigo, no saben si son dignos de ese mundo o no. Pero venga y contemple el sadik o el justo mérito de estar alabado en el haz de la vida, eso es Yaxó en Seirampin, son dignos de ver la cabot del Kadosh Melech en lo alto, como está escrito, contemplar la hermosura de Hashem e inquirir en su Kadosh templo. Tehilim 27, verso 4. Su morada es más alta que todos los Kadoshim Malachim y todos sus niveles, pues ni los grados superiores ni los inferiores merecen ver esta ubicación más alta. Esto es lo que se dice, ni ojo ha visto a ese Elohim fuera de ti. Yesayahu 64, verso 3. Ese es el secreto del Edén superior. Quienes no merecen ascender tanto como estos ocupan un lugar inferior, según sus obras,
No merecen esa ubicación ni ver lo que ven los de arriba. Solo merecen permanecer en el Edén inferior y nada más. Si te preguntas qué es el Edén inferior, es el Edén considerado Jonma inferior, que es Malhut, y se encuentra sobre el jardín terrestre. Este Edén vela por este jardín, y los Adikim permanecen en el jardín del Edén, que está en la tierra, y disfrutan de este Edén, que es Jonma inferior. ¿Cuál es la diferencia entre el Edén inferior y el Edén superior? Bueno, es como la luz supera a la oscuridad. Así más o menos. La diferencia, ¿cuál es 2:13? El Edén inferior se llama placer, pon atención. Ekna, que es femenino. Y el Edén superior se considera deleite, Edén, que es masculino. Sobre esto está escrito: ningún ojo ha visto a ese Elohim fuera de ti. Este Edén inferior se considera un jardín en comparación con el Edén superior. Y ese jardín se considera Edén en comparación con el jardín inferior. Quienes viven en el jardín inferior, que es el jardín del Edén en la tierra, disfrutan del Edén que está sobre ellos, que es la Jonma inferior. Cada Shabbat y cada luna nueva, Rosh Hodesh, como está escrito, y sucederá que cada luna nueva y cada Shabbat, Yesayahu 66:23, sobre estos, Shlomo Hamel le dijo: de estos vivos que vivan, pues estos están en un nivel superior. ¿Quiénes son? Esto se refiere a quienes ya han muerto y han recibido su castigo 2 veces. Son considerados como plata refinada que han entrado en el horno 1 o 2 veces y se les han quitado las impurezas. Pero mejor que ambos es el que aún no ha sido. Cógele 4:3. Ese es el espíritu que permanece arriba y se le impide descender, pues es aún, se encuentra en su estado original y no ha pecado todavía. No necesita recibir castigo y se sustenta con ese sustento que está en lo alto. Pero mejor que ambos es quien llega a este mundo y no se separa del Kadosh, bendito sean, y no es conocido. Todas sus palabras son encubiertas. Ese es el piadoso inocente que guardó los preceptos de la Toira y los mantuvo y actuó según la Torá día y noche. Tal persona está unida y disfruta de un nivel superior al de todos los demás. Y todos los demás se queman al contemplar su dosel. Pero venga y mire, cuando el Kadosh, bendito sea, le dijo a Moshe: Aharón será reunido con su pueblo. Sus fuerzas flaquearon y supo que su brazo derecho, que es Gesed, se quebró y todo su cuerpo tembló. En cuanto dijo: toma a Aarón y a su hijo Eleazar, el Kadosh, bendito sea, le dijo: mira, te prestaré otro brazo. Y desviste a Aarón, y Aarón será reunido. Eleazar será tu mano derecha en el lugar de su padre. A pesar de todo esto, no ocupó por completo el lugar de su padre, pues las nubes de Cabo se dispersaron y no habrían regresado de no ser por el mérito de Moshe, pero no por el mérito de Eleazar. Y Moshe hizo como Hashem le ordenó. Bemidbar 20, verso 27. Porque a la vista de toda la cajal, bueno, esto se debía a que Aarón era el más querido de la nación y no debían decir que murió por Moshe. Moshe atrajo a Aarón con palabras hasta que subieron a la montaña,
Y todo Israel observó como Moshe desvestía las vestiduras de Aarón y vestía a Eleazar con ellas. Pregunta: ¿cuál es la razón por la que Moshe se quitó las vestimentas? ¿Cuál es la razón por la que Moshe se quitó las vestimentas? Bueno, porque Moshe fue quien se las puso a Aarón cuando fue elevado al sacerdocio, a ser Cohen. Dice que Moshe vistió a Aarón con las vestimentas y está escrito: y lo vistió con el manto. Vaikra 8:7. Por lo tanto, Moshe se quitó lo que le había dado, y el Kadosh, bendito sea, le quitó lo que había concedido, es decir, su alma, su neshama. Ambos desnudaron a Aarón por completo. Moshe se quitó lo externo y el Kadosh, bendito sea, le quitó lo interno. Mientras Moshe no completara su desvestimenta, el Kadosh, bendito sea, no completaría el suyo. Feliz la suerte de Moshe. Feliz la suerte de los Sadiquín, pues el Kadosh, bendito sea, desea su honor. El Kadosh, bendito sea, preparó para Aarón una cama y una menorá de oro que alumbra, y se le quitó de la lámpara que solía encender 2 veces al día, y después selló la entrada de la cueva y descendieron. Rabí Yehudá dijo: la entrada de la cueva estaba abierta de par en par. Todo Israel observó a Aarón muerto. La luminaria de la lámpara estaba encendida delante de él. Su lecho entraba y salía, de modo que todo Israel pudo ver que estaba muerto. Y una nube permaneció sobre él. En ese momento, Israel supo que Aarón había muerto. Notaron que las nubes de Cabot se apartaron de Israel, como está escrito. Y cuando toda la cajal de Israel vio que Aarón había muerto, Bemibar 20, verso 29, y esto ya se explicó, por lo tanto, hicieron duelo por Aarón, toda la casa de Israel, hombres, mujeres y niños, pues era amado por todos. Rabbi Shimon dijo: ¿por qué estos tres Kadoshim hermanos elevados no fueron enterrados en un solo lugar? ¿Y por qué sus extremidades estaban esparcidas, una aquí y otra en otro lugar? Hay quienes dicen que cada uno murió en un lugar donde Israel estaba destinado a estar en peligro en el futuro para defenderlo, para que se salvara. Sin embargo, la explicación es que cada uno murió como correspondía. Miriam murió en Kadesh, en el punto entre el norte y el sur, ya que Miriam era el carro de Malhut, que está entre la derecha y la izquierda de Seirampín, conocido como el sur y el norte. Aharón, quien era el carro de Gesed, murió en el norte Tikkun aquí. Aharón, quien era el carro de Gesed, murió en el monte Or, y estaba en la dirección correcta. Moshe, quien murió en el monte de Abarín, estaba en el centro, como le correspondía, ya que Moshe era el transporte hacia la columna central, es decir, Tiferet. Desde allí, Moshe fue llevado a la montaña donde se encontraba Aharón, y él recogió el cementerio de Miriam. En ese momento de Moshe, que se mantenía a ambos lados, derecha y izquierda, ya que la columna central combina la derecha y la izquierda. Por lo tanto, se le llama el monte de Abarín, para conmemorar el paso que existe entre los dos lados del monte, que permite cruzar, que en hebreo es Ma'abarín. Ese paso está unido a este lado y a aquel lado, a la derecha y a la izquierda. Feliz es la porción de los adiquín en este mundo y en el mundo venidero.
Aunque estén en otro mundo, en un mundo superior, su mérito perdura en este mundo para las generaciones venideras. Durante el periodo en que Israel regresa para arrepentirse en la presencia del Kadosh, bendito sea, se decreta un castigo sobre ellos. Entonces el Kadosh, bendito sea, llama a los adiquín que permanecen en su presencia en lo alto y les informa. Ellos anulan ese decreto y el Kadosh, bendito sea, tiene misericordia de Israel. Dichosos los adiquín de quienes está escrito, y Hashem te guiará continuamente. Yesayah 58:11. Y el pueblo habló contra Elohim y contra Moshe. Y el pueblo habló contra Elohim y contra Moshe. Aquí Misajín el rabino Yisach nos informa que al tercer día Esther se vistió con sus vestiduras reales, lo que significa que fue envuelta por el Ruach HaKodesh tras 3 días de ayuno que debilitaron su cuerpo. Ella mereció esta bendición porque cuidó sus palabras y no profirió malas palabras. Se nos asegura que quien habla con mala lengua sufrirá algún daño por sus propias acciones. Misajín, a continuación el rabino Yesá habla del verso que da título al libro donde las masas calumnian a Elohim y también discuten con Moshe. Aprendemos, Misajín, que fue por esta razón que estas personas fueron quemadas en el fuego. Y el pueblo habló contra Elohim y contra Moshe. Bemidbar 21, verso 5. Este pasaje se explicó en otro lugar. Con esos pasajes de las escrituras relacionados con las de abajo de Meriba o bajó a Meriba, con la disputa contra Moshe y Aarón, el rabino Yesá inició la discusión con el verso en esta ocasión que dice: al tercer día, Esther se vistió con sus vestiduras reales, que en hebreo es Malhut. Esther 5:1. El rollo de Esther fue pronunciado en el Ruach HaKodesh y por lo tanto está escrito en las escrituras. Al tercer día, cuando la energía corporal era baja y débil debido al ayuno, ella permaneció en su espíritu sin el cuerpo. Entonces, Esther se vistió de Malhut. ¿Cuál es el significado de Malhut? Bueno, si se piensa que son vestiduras esplendorosas y púrpuras, no se les llama así, sino Malhut. Esther se vistió de Malhut. Significa que estaba vestida con la suprema Malhut. Sin duda, estaba envuelta en el espíritu Kadosh, ya que Malhut se considera el espíritu Kadosh. ¿Cuál es la razón por la que ella mereció esta estatura? Es decir, Malhut. Bueno, pues porque cuidó sus labios para no revelar nada. Esto es lo que está escrito. Esther aún no había dado a conocer su parentela ni su pueblo. Esther 2:20. Se nos enseñó que quien cuida sus labios y lengua es digno de revestirse del espíritu Kadosh. Y cualquiera que doble sus labios para hablar mal será perjudicado por lo que diga. Es decir, que si habla con una lengua maligna, como la serpiente primordial, entonces la serpiente lo dominará. Y por eso, cuando Israel habló contra Elohim y contra Moshe, envió serpientes y víboras sobre ellos. Si no lo hacen, padecen enfermedades o lepra, que arde como una serpiente, como ya hemos explicado.
Y el pueblo habló contra Elohim y contra Moshe. Dijeron calumnias sobre el Kadosh, bendito sea, según la traducción aramea de murmullo. El murmullo. Y riñeron con Moshe. ¿Por qué nos has criado? Bemidbar 21:5. Fíjense muy bien lo que está pasando aquí. Trataron todos los aspectos por igual, porque comparaba a Elohim con Moshe y les dijeron, ¿por qué nos has creado? Por eso les enviaron serpientes que los quemaban como fuego. El fuego les penetró en el cuerpo y cayeron muertos, como está escrito. Y Hashem envió serpientes venenosas entre el pueblo. Raji ya dijo, las serpientes se acercaban y sus labios susurraban, mordían y morían. ¿Qué es susurrar? Es como dice, si la serpiente muerde y no puede ser encantada, también sin un susurro, Coelet 10:11, un fuego salía de sus bocas y mordían e inyectaban el fuego en ellas. Sus órganos internos se quemaban y morían. Y estos elementos se definieron en otra parte. Pero en esta ocasión vamos a hablar del tema el pozo. Ponga atención aquí. El pozo. Escuchamos, Misajín, una explicación de las letras ella y él y los lugares donde se hace referencia a lo masculino y a lo femenino en relación con el pozo. Rabbi Shimon dice que el espíritu en el agua es el espíritu Kadosh que eleva Mayin Nudbin para que las aguas fluyan. Lo importante es que en todo se requiere despertar algo desde abajo mediante la acción o la palabra, o indicar y mostrar alguna similitud con el acto. Y entonces se producirá el despertar desde arriba. Rabbi Shimon habla del pozo dividido en 13 arroyos que rebosan en todas direcciones para que todo Israel pudiera sustentarse. Aprendemos que la mayoría de la gente no sabe cómo invocar a Elohim en Emet y despertar acciones en lo alto, y que Elohim solo está cerca de quienes lo hacen. Los Bnei Israel dijeron cosas veraces para despertar el pozo. Incluso los hechiceros tienen que decir algo veraz para despertar acciones. Rabbi Shimon dice que la diferencia entre la mayoría de las personas y los adiquín radica en que estos últimos conocen la esencia de las palabras y las acciones y saben dirigir sus corazones y deseos a Elohim mejor que quienes no tienen tanto conocimiento. Reciben bendiciones del área del pensamiento, es decir, Jodma, cuando invocan a Elohim. Él está listo para ellos. Y cuando están en apuros, Él está con ellos. Los honra en este mundo y en el mundo venidero. Y de allí fueron a ver que es el pozo. Bemidbar 21, verso 16, pregunta, ¿cuál es el cambio? ¿Por qué dice primero veraj al pozo e inmediatamente después ver pozo? Bueno, es simplemente verá, es como se llamaba Malhut después de que todas las aguas se convirtieran en el mar y fluyeran hacia la zona de Malhut. Malhut se llama Beer cuando Yisach, la columna izquierda de Seirampin, la llena, dado que Beer todavía es representado por Seirampin, se le llama Beer sin la palabra Hey, lo cual indica lenguaje masculino. Por lo tanto, ella, he, se llama Beer sin la palabra Hey, lo cual indica lenguaje masculino. Por lo tanto, ella es el pozo. Se escribe el who, es el pozo, con la variante ba.
lo que indica que es el lenguaje masculino. El secreto es el que explicamos, pero el levita hará el servicio, Bemibar 18:23, ya que indica el lado izquierdo de Seirampin. Rabbi Abba dijo, donde se escribe él y se pronuncia ella, como aquí en el pozo indica masculino y femenino combinados, y las tres letras de él, Hei, Ba, Aleph, representan un principio superior general. Hei es femenino, Malhut, Bat es masculino, Seirampin y Aleph es Binah, que lo que incluye todo, ya que Seirampin y lo femenino surgen de ella, Aleph, que es Binah, es la perfección de todo, ya que todos los Mojim fluyen de ella, dichosos los Bene Israel, aunque están abajo, están aferrados al principio más alto de todos, es decir, a las tres letras de Hei Bat Aleph. Por lo tanto, está escrito, Él nos creó y le pertenecemos. Tejilín 100, verso 3. La palabra lo se escribe con Aleph en lugar de Ba, lo que indica y no lo, nosotros, ya que incluye Bat Hei, que son Seirampin, y la hembra y la Aleph lo incluye todo. Rabbi Shimon dijo, el espíritu, también viento, en el agua es el espíritu Kadosh, es decir, el espíritu de Malhut, al que se le llama espíritu Kadosh, que sopla al principio como está escrito. Sopla sobre mi jardín, Shir Hashirin 4:16. Esto significa que eleva a Mayin y Nubin, aguas femeninas, y entonces fluirán aguas, que son las Mayin, Durin superiores, aguas masculinas, para llenarla. Esto es lo que está escrito. Hace que sople su viento, corren como agua. Tejilín 147, verso 18. Al principio hace que sople su viento y luego fluirán las aguas. Mientras no haga que sople su viento, las aguas no fluirán. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, de esto se desprende que en todo se requiere despertar algo desde abajo, es decir, un aspecto del agua femenina, mediante acción o palabra, o para indicar y mostrar alguna similitud con el acto. Y luego viene la excitación desde arriba, por lo tanto, hasta que el viento no sople, el agua, que es el secreto del flujo abundante, no fluye hacia el viento, que es Malhut. Eso literal, él es el pozo. Se escribe, pero lo pronunciamos como ella es el pozo. Además, ¿qué cambia para que se escriba Beera, el principio y luego Beer? Bueno, es solo porque la hembra, es decir, Malhut, estaba sola en el principio y por lo tanto se dijo en lenguaje femenino, verá. Cuando dice él, indica la inclusión tanto de lo masculino como lo de lo femenino. Por eso se le llama ver en forma masculina, aunque incluye a la femenina, está en forma masculina, ya que todos son llamados en forma masculina en el área donde existe un hombre, incluso si tiene consigo 100 mujeres. Está escrito, ese es el pozo del que Hashem habló a Moshe diciendo, reúne al pueblo, Bemidbar 21:16. Esto se debe a que ese pozo no les faltaba. Si te preguntas cómo pudieron todos beber de él, es porque se dividía en 13 arroyos. Esto se debe a que Malhut se divide en 13, en el secreto de los 12, que recibe los 12 límites en Seirampin, y uno se compone de todos ellos. El manantial del pozo se llena
y se desborda en todas direcciones. Entonces, cuando los Bené Israel cantaban y pedían agua, los Bené Israel se paraban a su alrededor sobre el pozo y cantaban. ¿Qué decían? Brota, brota, oh pozo, y eleva tu agua para producir agua, para que todos beban. Así se debe alabar este pozo, y ese es el pozo que cavaron los príncipes. Dijeron palabras de Emet, palabras de verdad, y así es. De aquí se nos enseñó, Misajín, que quien desee despertar asuntos de lo alto, ya sea con hechos o palabras, si no realiza esos hechos o palabras correctamente, nada se despertará. Todos los habitantes del mundo van a la sinagoga para despertar algo de lo alto, pero pocos son los que saben cómo despertar. El Kadosh, bendito sea, está cerca de quienes saben cómo invocarlo y despertar adecuadamente. Sin embargo, si no saben cómo invocarlo, Él no está cerca. Como está escrito, Hashem está cerca de todos los que le invocan, de todos los que invocan con Emet. Tehilín 145, verso 18. ¿Qué significa con verdad? Bueno, es decir, que saben cómo despertar la Emet apropiadamente. Y esto aplica también a todas las cosas. Sobre el pozo, Israel dijo estas cosas, que son verdad, para despertar este pozo, que es Malhut, y para dar de beber a Israel. Si no las hubieran dicho, el pozo no se habría despertado. De igual manera, ni siquiera los hechiceros del mundo que usan cosas malas la despertarían hasta que realizaran actos verdaderos. No despertarían si no dijeran algunas verdades para atraerlos a la manera que desean. Aunque hubieran gritado todo el día, con otras palabras y actos diferentes, nunca habrían sido capaces de atraerlos y no habrían despertado hacia ellos. Pero vengan y miren, está escrito, e invocarán el nombre de Baal, Malachín 18:26. ¿Por qué no recibieron respuesta? Él responde, primero no estaban dentro de la autoridad de Baal hacer descender fuego del cielo. Además, como la redacción no era aquí, no era la correcta entre ellos, el Kadosh bendito sea los hizo olvidar. Eso es lo que está escrito. Y que has vuelto sus corazones. Alabados sean los adiquín que saben invocar a su amo como es debido. Rabbi Shimon dijo, aquí quiero revelar algo. Venga y observe. Quien es capaz de preparar sus acciones y discursos como corresponde, sin duda incita al Kadosh bendito sea, a difundir asuntos elevados y rectos. Y si no, no les es propicio. Si esto es así, ¿acaso el mundo entero no sabe cómo preparar con orden las acciones y discursos necesarios? ¿Cuál es entonces el valor especial de ellos, los justos? Bueno, los justos conocen la esencia de la palabra o las palabras y las acciones y saben cómo dirigir su corazón y sus deseos mejor que quienes no son tan sabios. Bueno, solo quienes no conocen la esencia de las acciones, sino que simplemente conocen su orden y nada más, atraen hacia sí desde detrás de los hombros del Kadosh, bendito sea. Su oración no se eleva en el aire, lo cual se considera providencia, es decir,
que es la providencia del rostro y que solo son dignos del aspecto de atrás de los hombros. Quienes poseen conocimiento y dirigen su corazón y deseo, extraen bendiciones del área del pensamiento, que es Jodma. Estas emergen en todas las ramas y raíces de los niveles de forma directa, tal como se requiere, hasta que los grados superiores e inferiores reciben sus bendiciones y el Kadosh nombre es bendecido a través de ellos. Feliz es su suerte, pues el Kadosh, bendito sea, está cerca de ellos y disponible para ellos. Cuando lo invocan, Él está listo para ellos, y en el momento de su angustia, Él está con ellos. Los honra en este mundo y en el mundo venidero. Esto es lo que está escrito, porque se ha deleitado en mí. Por tanto, lo libraré, lo saciaré y le mostraré mi salvación. Tehilí 91, verso 14. El rabino Yehudá nos informa que cuando Israel se reúne, recibe alimento, a veces de la compasión y a veces del juicio, y que ninguna influencia divina prevalece hasta que encuentra una- un lugar donde morar en el mundo material. El rabino Yehudá dice que Elohim le dijo a Moshe que no terminara y que no temiera al rey Og, porque Og había profanado la señal de su pacto, y por lo tanto, por sus propias acciones sería desarraigado y destruido en la tierra. Misajín, escuchamos que los Bene Israel fueron bendecidos al tener a Moshe como profeta entre ellos, ya que fue solo por él que Elohim realizó muchos milagros. Y por último, se nos recuerda que el pacto de Elohim se hizo solo con los Bnei Abraham. Y Hashem le dijo a Moshe, no le temas, Bemidbar 21:34. Rabí Yehudá abrió la discusión con el verso, no teme la nieve por su casa, pues toda su casa está vestida de escarlata. Mishle 31:21. Ven y observa. La caja de Israel reunida se nutre de ambos lados, a veces de la compasión y a veces del juicio. Cuando desea nutrirse de la compasión, hay un lugar donde la compasión morará. Cuando desea nutrirse del juicio, hay espacio para que ese juicio more y prevalezca sobre ella. Esto siempre es así. Nada prevalece desde arriba hasta que exista el espacio para que more. Por lo tanto, la caja de Israel no teme la nieve por su casa. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque toda su casa está vestida de escarlata. Ese no mora solo en ese blanco en rojo y rojo en blanco. Y eso ya estaba establecido. Y Hashem le dijo a Moshe, no le temas, que en hebreo es Otó. Dos veces en la Torá se encuentra Otó. Alet, Ba, Ta, Ba. Que se escribe completo con dos vas, una aquí y otra en el verso, hasta que tu hermano lo busque. En hebreo es Otó, Devarim 22:2. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque su significado es una letra, Ot, y no se deriva de la partícula et. Hasta que tu hermano lo busque, significa que debe definir y deletrear la señal Ot de ese objeto perdido. Aquí también es Og, quien se unió a Abraham y es de la familia de su casa. Cuando Abraham fue circuncidado, está escrito, y todos los hombres de su casa, Bereshit 17:26. Ese es Og, que también fue circuncidado con él y recibió esa sagrada señal, que en hebreo es Ot. Tan pronto como Og vio a Israel acercándose, pensó, ciertamente he cumplido el precepto que les es válido, ya que ya había sido circuncidado antes de nuestro patriarca Isaac.
y puso esto ante él como garantía. En ese momento Moshe sintió miedo. ¿Cómo podría desarraigar la impresión que Abraham le causó? Pensó, sin duda, mi mano derecha, que es Aarón, ha muerto, pues la derecha es necesaria para conseguir esto. Podría decirse que Eleazar está aquí, quien es la derecha de la luna, es decir, de Malhut, pero no la mía, ya que él no es la derecha de Seirampín, que es el secreto de Moshe. Como lo era Aarón, esa señal de Og está a la derecha de Seirampín, pues Abraham es la derecha de Seirampín. Inmediatamente el Kadosh, bendito sea, dijo, no le temáis, no temáis su señal, e incluso para la derecha no hay necesidad, porque lo he puesto en vuestras manos. Vuestra izquierda lo arrancará del mundo, pues él, Og, profanó la señal de su pacto. Y quien quiera que haga una falta en la señal del pacto merece ser arrancado de este mundo por sí mismo. Por supuesto, vuestra izquierda, es decir, vuestra mano, lo arrancará del mundo. Por eso fue arrancado del mundo, aunque era poderoso entre los Benei de los poderosos. Y aunque quería destruir a Israel, cayó en manos de Moshe y fue aniquilado. Por eso Israel los ha aniquilado a todos, a sus hijos, a su pueblo y todo lo que les pertenecía, como está escrito. Y lo derrotaron a él, a sus hijos y a todo su pueblo. Bemidbar 21, verso 35. También está escrito, y lo derrotamos a él y a sus Benén, más bien a sus Banaj, de Barín 2:33. Está escrito Banaj sin yud, indicativo de pluralidad, pero se pronuncia Baná, plural. Esto ya lo explicaron los amigos. Dichosos los Bene Israel, porque el profeta Moshe estuvo entre ellos, pues el Kadosh, bendito sea, realizó todas estas señales por él, como hemos explicado. El Kadosh, bendito sea, no hizo su pacto con el resto de las naciones para unirse a ellas, sino solo con Israel, que son los Benei de Abraham. Sobre los Bene Israel está escrito, contra tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Un pacto eterno, Bereshit 17, verso 7. Y en cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dijo Hashem, mi ruaj que está sobre ti, no se apartará de tu boca. Yesayahu 59, verso 21. Y hasta aquí estuvo la Parashá Jucat, conforme a la lectura del Sagrado Zohar. Con ustedes estuvo el Yohanan. Lejitrao. Hasta la próxima.